Bueno, pues bona tarda, gràcies per vindre i gràcies en ordre invers, gràcies Eduardo, gracias por el compromiso de estos años, gracias por la paciencia infinita y gracias por ser capaz de resolver todos los problemas que, como imagináis, que en 10 años han sido muchos. Gracias. Gracias, vicerrector, por estar así. Esta es la cinquena exposició que fem junts de la Universitat d'Alacant, la Universitat de València i l'Institut de Piñero, i que està com a comissari. I he de dir que en estos anys, més de 30 anys, cada vegada s'entenen millor amb l'equip de Norberto Piqueras, o sigui que pot ser que no sigui l'última. Norberto, gràcies per mostrar a tu i al teu equip per donar suport i per produir els projectes que us presentem. I gràcies per obrir-nos les portes d'aquest lloc impressionant que ha estat un plaer. He de dir que des del primer dia que vaig arribar i que ens vaig reunir amb el Josep Tardà, amb el Miquel i amb la Sara García, que no us ho vindre, la nostra proposta ha estat rebuda amb molt d'interès, jo diria que amb molt d'entusiasme i amb una generositat infinita. I jo m'agradaria dir-vos que gràcies, Josep, gràcies, Miquel, gràcies, Sara. Ha sigut un plaer treballar amb vosaltres. En realitat, després d'una setmana i de molts mesos i molts anys treballant en esto, a l'equip de comissariat, que ja està presentat, perquè insistir, perquè hi ha una coincidència de formacions interessants per entendre el projecte. Inés Antón és professora d'Història de la Ciència per una formació d'Història de l'Art i és la nostra artista de cabecera, que és professora d'Escultura a la Universitat de Villa Hernández. Jo vinc de la Química i de la Història de la Ciència, o sigui que hi ha un equip multidisciplinar. En realitat, nosaltres com a comissaris de l'exposició el que teníem que dir ja ho hem dit, està ahí a l'exposició, no? I pot ser que algú pot pensar ser de categoria, si m'anem, però no. Ahir, quan vàrem acabar de gestir ja tot, el Pepe Pardo, Pepe, gràcies per l'assistència tècnica i el suport moral en aquesta setmana de treball, i molts anys de vida compartida, van mirar l'exposició i jo vaig pensar alguna cosa tenim que explicar, perquè això no és fàcil d'entendre. Tu arribes així i ja només entrar ja tens problemes per a tancar la boca, perquè em quedes així. Però quan entres al pavelló del Carme, el pavelló del Carme és una nau impressionant, és imponent. I és d'aquests espais que es menja qualsevol cosa que em fiques dins, perquè té una força molt gran. Clar, nosaltres la forma de compensar això era alimentar a la bèstia. I la veritat és que hem fet una exposició que quan la mires és una exposició plena de trastos, com diria ma mare, genetica de trastos. Carme també. I hi ha tants trastos que alguns els hem tingut que penjar del sostre perquè ja no hi havia espai per als trastos. Però a més, és una varietat de trastos que algú podria entrar a l'exposició i demanar-se, però això, en realitat, de què va? Perquè, clar, et trobes la moto d'un afilador, et trobes un microscopi, et trobes una màquina de cinema, et trobes un micròfon, et trobes gràfiques de colors, et trobes un mapa enorme, podries dir, però en realitat de què va? I bé, un poc pensant en això, jo m'agradaria introduir l'exposició, sense fer spoiler, explicant només dues coses. És per què els objectes que aneu a trobar, per què estan allí, i per què estan presentats, organitzats en el mode en què aneu a trobar-los. Aquesta és un poc la idea. Estan allí perquè, obrís cometes, a Conquilles no se tira nada, a Conquilles no es tira res. Aquesta és una frase que vam escoltar només arribar fa 10 anys a Conquilles, que van arribar i van dir, no, venim així a la recuperació del patrimoni, no us preocupeu, està tot, no es tira res, a Conquilles no es tira res. Nosaltres pensàvem, home, després de 5-20 anys, algú ha de
Pues no, en comprovar després de design, de catalogar, de contrastar amb els registres de la institució, no tirar res. Jo crec que això és important per entendre aquesta exposició, no? Entendre el vincle emocional que els habitants d'aquesta ciutat, els governants, tenen amb els objectes que formen part d'aquesta institució. És veritat que no tots els objectes han rebut el mateix tractament. Hi ha objectes que estan venerats i els veureu, estan brillants, estan nous. No? Hi ha objectes que han estat conservats amb cura, però hi ha molts objectes que havien estat abandonats, oblidats i que hem recuperat en racons que ningú sabia que existien, no? I que hem recuperat. A banda del tractament, la veritat és que tots estaven ahí, no s'ha tirat res. No? Jo crec que això i un mot. Quan vegeu els objectes sabeu que hi ha un vincle, hi ha un valor, un apego, no? al legal. Estan ahí també, perquè al moment de la història de Fontilles, com ha explicat Eduardo, la Fundació va prendre una decisió important, i és preservar el seu patrimoni, recuperar el seu patrimoni, preservar el seu patrimoni, però sobretot posar aquest patrimoni a disposició de tots. I jo crec que és un acte de justícia reconèixer la valentia, l'honestitat i la transparència d'aquest acte, no? Com a ciutadà, però també com a historiador, que una institució privada busca les fonts del seu passat i deixa que entrem a conèixer millor el seu passat, crec que és un acte de valentia i a mi m'agrada reconèixer-ho. Hay objetos en la exposición que ya se habían ganado el derecho a estar ahí desde antes de que llegáramos nosotros, ¿no? Son objetos, Alfons, concepto museológico, son carne de exposición, ¿no? Son objetos que además de su función para la que fueron creados, tienen un poder de atracción de la mirada muy fuerte. Y son objetos que ya se habían ganado ese derecho. Pongo un ejemplo. Mirando la revista Fontilles, que lleva más de 120 años de publicación ininterrumpida, hay más dibujos, fotografías, caricaturas del microscopio que de San Francisco de Borja, que es el patrón de Fontilles, ¿no? Son objetos que han atraído la mirada y han sido utilizados para atraer la mirada. Por lo tanto, tenían que estar aquí. Pero hay muchos objetos en la exposición, muchos, que jamás hubiesen estado en la exposición si no fuera porque Manuela, Maricruz, Paco, Lourdes, Ricardo y Lucy, Maruja, Emilia, Carmen, Antonio, Abilio, Raúl, Leonor y Susana nos contaran su vida, y nos enseñaran a través de estos relatos de vida, de relatos de la experiencia de la enfermedad, sí, pero también de la experiencia del estigma, de la experiencia del rechazo, nos contaran su vida y nos enseñaran el valor de esos objetos, el significado de esos objetos que tuvieron no para quienes los creó y los puso, sino para quienes los vivió, la experiencia vivencial de esos objetos. Y eso es lo que explica que hay esa variedad de objetos que jamás uno pensaría que podrían estar en una exposición sobre una institución como Fontilles. Su relato compensó un desequilibrio profundo que había en el patrimonio, su patrimonio generado por la institución, donde había miles de voces que no escuchaban, porque no habían dejado rastro. Y esos diálogos nos aportaron también materiales que compensaron, pero sobre todo resignificaron muchos objetos que habían tenido otra lectura desde otras perspectivas. Por lo tanto, estos relatos han sido fundamentales para concebir la exposición. Si tuviera que resumir en una palabra la idea que hay detrás de lo que vais a ver, probablemente la palabra sería viaje. No se entiende la letra contemporánea, probablemente tampoco la medieval, sin el viaje. A la entrada veréis un mapa enorme. Preguntarle a Pepe Pardo, que es experto en la restauración del mapa. Hay un mapa enorme que habla de esos viajes, habla de cómo una enfermedad viaja en el cuerpo de las personas y llega a una enfermedad global que recorre los caminos de la expansión colonial.
llega a lugares donde la enfermedad nunca ha estado y vuelve a lugares donde se pensaba que había desaparecido. El viaje es consustancial a esa enfermedad, ¿no? La propia ciudad de Fontilles es un lugar que nace del viaje forzado de personas que habían desarrollado una enfermedad con la lepra y personas que habían heredado la pobreza, porque en esto también la legislación española fue profundamente clasista. Esto a nosotros nos ayudó, esta fuerza del viaje, que también está en los relatos, esos viajes sin retorno que emprenden estas personas, que tienen que abandonar sus lugares de origen a los que nunca vuelven. Esta idea del viaje nos ayudó también a plantear la exposición. Uno cuando plantea una exposición siempre piensa en ustedes. ¿Cómo imaginamos al visitante? ¿Cómo imaginamos a la persona que viene a la exposición? Y a nosotros nos gustó imaginarnos a vosotras y a vosotros como viajeros que visitáis esta ciudad y que vais a conocer una ciudad muy diferente al resto, ¿no? Pero como en los viajes de verdad, conocer a la otra ciudad es la mejor manera de conocerse a uno mismo. Entonces, para nosotros era muy importante hacer una exposición que al visitante le obligara o le permitiera conocer a esa persona, pero le suscitara también una reflexión que sirviera al espejo. Y Fontilles y la lepra es un gran espejo donde reflejarse y pensar en cosas como el contagio, el confinamiento, la enfermedad, pero también para pensar en el estigma, la construcción del rechazo, la construcción del diferente, la construcción de todos esos charnegos de género, de origen, de color de piel, de creencia, todos esos otros, ¿no? Yo creo que Fontilles es un buen ejemplo. Carmen, que es de estas personas, una de las que entrevistamos, estas personas capaces de decir cosas profundísimas con una enorme sencillez, decía que el que es leproso una vez es leproso para toda la vida. Ahí nos da un ejemplo de otra cosa que refleja Fontilles, y es la identidad, la pérdida de la identidad, ¿no? Cuando te roba la identidad, pasas de ser Carmen a ser un leproso, o, como decía, un charnero. El viaje también es parte de esta exposición. Estamos aquí, en San Pablo, como he dicho, puse enfocada, porque en enero del 61, 20 personas que habían Calmardeo cierran Calmardeo y se dicen a Fontilles, ¿no? Y ese viaje forzado que les lleva hasta Fontilles es el que ha motivado este encuentro con San Pablo, de devolver de alguna manera esa visita, ese viaje, ¿no? Y es un viaje que, como todos los viajes, obviamente transforma a las personas que dejaron atrás toda su red de contactos y se fueron a 350 kilómetros o 400 de aquí, por lo tanto rompieron, pero transformaron el lugar donde llegaron. Y esta exposición es fruto de esa transformación. Estas personas trajeron muchas cosas. Esta llamada colonia catalana de Fontilles trajo muchas cosas, pero trajo una muy importante, es unas radios, unos pequeños transistores que consiguieron romper con más de 30 años de censura radiofónica e informativa dentro del Senado. E impusieron el uso, la libertad de usar las radios personales. Es un ejemplo de transformación. Y el viaje, nuestro viaje, ha transformado también esta exposición, que se ha llenado de sonidos, que ha incorporado la voz de los pacientes. Veréis códigos QR que os permitirán escuchar, cuando veáis cada sección, escuchar lo que estas personas contaban del laboratorio, contaban de los talleres de trabajo, contaban de la ciudad, contaban de los espacios y de las segregaciones internas. Podéis escuchar esas voces y eso también es parte de esa transformación que este viaje ha ayudado. Todo esto es lo que nosotros imaginábamos, queríamos que vosotros pensaseis, tocaseis, escuchaseis, sintieseis, sabiendo que lo que finalmente pensaréis, tocaréis y sentiréis no tiene nada que ver con lo que nosotros imaginábamos. Pero yo creo que es lo interesante de esta tarde, ¿no? Estaremos encantados, Inés, Inma y yo, de escuchar qué os provoca esta exposición y compartir con vosotros esta experiencia de viaje a una ciudad escondida que siempre quiso ser mostrada, para las grandes contradicciones o paradojas de este lugar.
Gracias a todos, gracias por venir, gracias por acompañarnos, es un día importante, nos sentimos arropados y estamos felices de compartir esta tarde con todos vosotros. Gracias.